Maestro Campos, platíquenos un poco sobre los resultados más relevantes de la encuesta en materia de construcción de ciudadanía o derechos sociales. Mira, algunos ya se han esquematizado aquí, pero ¿qué te diría? El ciudadano reconoce la existencia de sus derechos, los reconoce, dice, yo tengo derecho a la salud, tengo derecho a la educación, tengo derecho a ser cuidado, a la seguridad, tengo derecho a que haya una justicia, tengo derecho, es más, tengo derecho a tener vivienda, tengo derecho a tener un trabajo acorde a lo que sea, tengo esos derechos. Entonces, eso como principal resultado de si hay una ciudadanía, hay una conciencia de la existencia del derecho ciudadano. Después, cuando se pasa a la etapa de decir, bueno, ¿y ese derecho te lo dan? O sea, ¿lo ejerces? ¿Tienes esas cosas a las que dices que tienes derecho? Y entonces ya ahí empieza el deterioro. Y empieza el deterioro. ¿Sabes qué? Sí, la salud y la educación, por cierto, se les va bien. ¿Y por qué? Hay que considerar, la salud y la educación son los servicios más grandes que presta el Estado y son gratis. Claro. Es nada más. ¿Cómo no los va a reconocer? Son los servicios, o sea, tienen una Secretaría de Salud y una Secretaría de Educación públicas. El ciudadano los reconoce, esas dos sí reconoce como que los tiene. Pero cuando baja uno, sobre todo al nivel del trabajo, es decir, ¿y si tienes un trabajo adecuado? No. Ahí sí hay una pérdida de decir, lo reconozco como derecho, pero no lo acepto haberlo recibido ese derecho. Ese es un problema. Segundo, como platicamos, hay deterioro en cosas como el asunto fíjate, esto que me preocupó mucho. Un 17% de los ciudadanos dice que en el 2006 no pudo votar como él quería. Que no pudo votar como quería. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los ofrecimientos que le hacían, tanto de promesas como de regalos, lo orientaron a votar de otra manera. Y cuando le decimos, oye, ¿y eso es bueno o es malo? Es malo que ofrezcan dinero. ¿Pero es aceptable? Sí es aceptable. ¿Y por qué es aceptable? Por la pobreza. O sea, y ha crecido. Ha crecido, o sea, hay una justificación y no quiero llamarle compra de votos, pero de alguna manera sí es al convencimiento del voto por promesas o por regalos, que tiene su racionalidad, por cierto, porque cada vez que se vota por con quién me va a ir bien en el futuro, pero sí, ¿para qué espero al futuro si me está yendo bien ahora? Y entonces hay una racionalidad. A mí me llaman la atención dos cosas que dices, Ron. La primera es, el ciudadano reconoce estos dos derechos, el de la salud y el de la educación, porque no nomás esos dos, pero los concibe como gratuitos, es decir, no está consciente que son sus impuestos los que hacen que los servicios de salud y educativos funcionen. Ese sería es una complicación ahí. Sí los percibe como gratuitos en el sentido de que el Estado se los da, pero también por el otro lado, si lo hago que lo racionalices, lo va a racionalizar, pero en un principio todo lo que el gobierno da es gratis. Es gratis. Mira, ahí te voy a dar un dato nada más, un dato. Hay unas preguntas que no se hacen en otra encuesta, pero ¿pagas impuestos? Y en México aproximadamente la tercera parte de la población siente que no paga impuestos. O sea, cuando realmente todos pagamos impuestos. ¿No? Todos. Claro. Pero la tercera parte siente no pago impuestos. Y es dramático. Sí, porque eso nos lleva al otro. Es gratis. Claro. Si la gente percibe que es gratis, entonces no se vuelve exigible el derecho y no busca los instrumentos para hacerlos exigibles, que eso es lo que me parece que está ahí también. Ahí no sé si Karena quiere preguntar acerca de esto, pero hay una serie de elementos en la encuesta que muestran que a la exigibilidad las personas no saben qué hacer. Sí. Le preguntas, bueno, tú has participado, tú has exigido, pues más o menos poquito. ¿Y por qué no? Porque no sé cómo, porque no tengo información. Claro. Ese es un tema que tiene que ver con los instrumentos. ¿Tú querías decir algo, Karena? Sí, quería preguntarle al doctor Sales si los derechos sociales que los encuestados, de lo que están hablando los encuestados, se cumplen. Eso, como comentaba Roy, realmente la gente percibe que en algunos sí se cumplen y se los califica muy bien. Bueno, un promedio de 7 hasta 8, el que es alto, pero hay otros donde no. Y del año pasado acá, por ejemplo, en empleo, hay un aumento donde la gente dice, no tengo ese derecho, y obviamente porque no tiene empleo, ¿no? Entonces la gente está percibiendo que ese derecho se le está negando. O sea, el ambiente institucional no está permitiendo que él pueda ejercer sus capacidades en el empleo. Y de esta percepción sobre el cumplimiento del derecho afecta a la institución responsable, es decir, como los servicios de salud y educación
por decir un ejemplo, Ujú. están reconocidos como derechos y siente la gente que los ejerce, eso le ayuda a la institución, le da buena imagen a la institución o afecta a la institución. Afecta a la institución, o sea, afecta, Totalmente. ¿no? O sea, afecta porque se queda sin cumplir. Mira, déjame darte algunos otros datos. Hay un incremento en el porcentaje de gente que dice he participado en reuniones sociales, en reuniones, Sí, en asambleas, en reuniones vecinales, es decir, hay más ganas de participar, que por cierto coincide con las participaciones electorales. En 2007-2008 hay más de 7 millones más de votos que en 2001-2002, que 6 años antes. Es decir, hay más ganas de participar. Sin embargo, hay menos resultados percibidos de esa participación. Sí. Entonces, a final de cuentas, la institución sale lastimada. Más gente le está pidiendo cosas y yo estoy dando menos respuesta. Sí hay un deterioro. Correcto. Doctor Sales, ¿qué se puede hacer desde el gobierno para mejorar la percepción de los ciudadanos hacia el incumplimiento de los derechos sociales? Mira, hemos hecho varios artículos al respecto de la primera encuesta y ahora con esta vamos a seguir elaborando el modelo que definimos. Pero hay una claridad que no es tampoco un gran hallazgo, pero que se refuerza con la encuesta. Y el modelo muestra que aquellas personas que tienen mayor ingreso, mayor educación, que viven en zonas, bueno, supuestamente en zonas urbanas, participan más y tienen mayor interés en sus derechos, que defienden más sus derechos. Entonces, una propuesta simple es reforzar la cultura cívica, reforzar el nivel económico, pero bueno, esas son respuestas que no sirven de mucho porque estamos metidos en una deficiencias estructurales. Pero hay elementos que muestran que hay cierta posibilidad. Por ejemplo, lo que decía Roy, está la gente participando más. Ahora hay que atenderla más, hay que darle respuesta. La gente responde, ellos participan y no hay respuesta evidente que modifique su situación. Entonces, si el gobierno federal o los gobiernos locales y los gobiernos estatales responden, no solamente protocolariamente, sino dan respuesta activa a esas demandas, la gente va a percibir que sus derechos sí están funcionando. Es decir, entiendo, Roy, pues que existe esta relación entre el ejercicio de los derechos, la satisfacción, el reconocimiento de las instituciones, pero ¿qué ocurre pues cuando la gente no haya que sus necesidades son satisfechas? Es decir, hay un rechazo en general al gobierno, a las instituciones. Eso afecta, por ejemplo, si deciden o no votar, si se interesan más o menos. Mira, lo que decía Francisco es importante, la cultura cívica. Es decir, mira, más que educación, es una cultura cívica de decir, el gobierno no tiene por qué darte todo. Es para empezar, ¿no? O sea, está bien que me pidas algo así, pero también acepta que a veces no te lo van a dar, y que no te lo van a dar porque no tienes derecho tú, o sea, no operas en este programa social. O sea, sí, tú seguramente vas a querer ir a decir, denme dinero del Procampo, sí, pero si no eres agricultor, ¿por qué te vas a dar dinero del Procampo? ¿No? O sea, no aplicas. Entonces hay una ciudadanía en decir, hay programas, a quienes les toca, el ciudadano tiene que decir a quienes le toca. Sé que voy a solicitar mi vivienda y sé que voy a tener derecho y tengo derecho a mi vivienda. Sí, pero no tiene el Estado por qué responderme ahorita, no tengo que enojar con el Estado. Hay que hacer una cultura cívica de ciudadanía, no de relación Estado-ciudadano. Eso para empezar. Es muy difícil para el ciudadano entenderlo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que le den. Eso es... Es cierto, pero es diferente reconocer que tienes derechos específicos por reglas de operación y otra que hay derechos... Sí, así es, ¿no? Pero la gente lo reconoce. La encuesta muestra que saben que hay programas sociales con reglas. Si hay algo positivo es lo que mencionó Francisco. La gente dice, ¿cómo puedes tú ayudar a que todo funcione bien? Y la primera respuesta fue pagando impuestos. Así es. Esa es una respuesta positiva. Importante. Sí, bueno, y después, hace un año se aprobó una reforma fiscal y la publicidad y la difusión que se dio esa reforma fiscal es por qué se requiere reforma fiscal, para poder hacer con ese dinero cosas. Okay, ya hay una conciencia de que el impuesto sirve para algo. Doctor Sales, ¿cuáles serían los resultados más relevantes de la encuesta con respecto al entorno de los mexicanos y su calidad de vida? Mira, lo hemos comentado, realmente la gente está contenta con su entorno pequeño. Es decir, su familia, aprecian mucho la salud de su familia. Incluso localidad. Claro. La gente dice, quiero vivir aquí siempre. Vivir en esta ciudad y en este lugar, en este barrio. Sí. Eso habla de una de arraigo, de unas cultura, características mexicanas muy típicas y muy especiales, y en cierta forma comunes en muchas áreas de Latinoamérica y demás. Pero
una vez que sales del entorno pequeño, las evaluaciones de las instituciones, de la seguridad, empiezan a bajar. Eso es normal. Ante la imposibilidad de percibir adecuadamente lo que pasa afuera, hay una reacción, yo creo, de miedo y natural, ¿no? Estás recibiendo una campaña brutal de que algo está pasando, tú lo estás viendo bien en tu entorno pequeño, pero dices, bueno, ¿qué puede pasar afuera? Y ahí la gente empieza a percibir y hay un deterioro, hay promedios muy bajos en algunos elementos.